Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que, sinceramente, me tiene bastante indignada. Se trata de una historia de drama, de injusticia y sobre todo, de cómo la ambición y el poder pueden llegar a pisotear el talento y el esfuerzo de una persona. Hoy vamos a hablar de Demet, una artista increíble, una cantante con una voz que te toca el alma, una compositora con letras que te hacen pensar. Pero lamentablemente su camino hacia el éxito, o mejor dicho, el reconocimiento que se merecía, se vio truncado por una situación muy fea, una situación en la que su exproductor jugó un papel, digamos, bastante turbio. El título lo dice todo: Demet y su exproductor le impidieron recibir un premio. Un premio. Algo que se había ganado con sudor y lágrimas. Pero antes de que entremos de lleno en los detalles jugosos, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, si es la primera vez que ven uno de mis vídeos, los invito a que se suscriban al canal. No se van a arrepentir, prometido. Aquí encontrarán contenido variado, desde análisis de noticias de la farándula hasta consejos de belleza, pasando por reflexiones sobre la vida y el amor. Así que ya saben, denle al botón rojo y únanse a esta comunidad. Y si ya son parte de la familia, pues muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora sí, pongámonos cómodos, agarren sus palomitas, su cafecito, su mate, lo que sea que les guste para relajarse, porque esta historia es de esas que te dejan pensando. Para empezar, hablemos de Demet. Como les decía, una artista con un talento innegable. Desde muy joven demostró una pasión por la música que la impulsó a perfeccionar su voz, a aprender a tocar instrumentos, a escribir canciones que resonaban con el público. Su estilo era único, una mezcla de pop con toques de folclore, letras honestas y melodías pegadizas. Era cuestión de tiempo para que su talento fuera reconocido. Demet no era una de esas artistas que nacieron con una cuchara de plata en la boca. Su familia, trabajadora y humilde, siempre la apoyó en su sueño, pero los recursos eran limitados. Las clases de canto eran un lujo, así que Demet aprendió escuchando a sus ídolos, imitando sus voces y afinando su oído en la soledad de su habitación. Su guitarra, una vieja acústica que le regaló su abuelo, se convirtió en su mejor amiga y confidente. En ella volcaba sus emociones, sus alegrías, sus tristezas, transformándolas en canciones. Recuerdo haberla visto tocar en un café minúsculo en el centro de la ciudad. Apenas había 10 personas en el público, pero Demet cantaba con una entrega y una pasión que te ponían la piel de gallina. Su voz llenaba el pequeño local, resonando con fuerza y emoción. Esa noche supe que estaba presenciando algo especial, que Demet tenía un talento único que merecía ser escuchado por el mundo entero. Y así fue. Después de años de tocar en bares pequeños, de subir vídeos a YouTube, de luchar por cada oportunidad, Demet finalmente firmó un contrato con una productora importante. El productor en cuestión, al que vamos a llamar, no sé, señor X para mantener un poco de anonimato, era un hombre poderoso con contactos en toda la industria. Al principio, todo parecía un sueño hecho realidad. El señor X le prometió a Demet que la convertiría en una estrella, que llevaría su música a lo más alto de las listas de éxitos. El señor X era conocido en la industria por su olfato para descubrir talentos y por su habilidad para convertirlos en superestrellas. Había trabajado con artistas de renombre y su reputación era intachable, al menos en apariencia. Demet, ilusionada y confiada, se sintió afortunada de tenerlo como su mentor y guía. Firmó el contrato sin dudarlo, convencida de que estaba dando el paso correcto hacia el éxito. Trabajaron juntos en un álbum que desde el principio pintaba para ser un éxito. Las canciones eran increíbles, la producción impecable, la voz de Demet brillaba como nunca. El álbum fue lanzado y, tal como lo habían previsto, se convirtió en un fenómeno. Las canciones sonaban en todas las radios, los vídeos musicales acumulaban millones de visitas, Demet empezó a dar conciertos en lugares cada vez más grandes. Parecía que finalmente había llegado su momento. El álbum, titulado Alma Libre, era un reflejo de la personalidad de Demet, auténtico, honesto y lleno de sentimiento. Las canciones hablaban de amor, de desamor, de sueños, de frustraciones, de la vida misma. La crítica especializada lo alabó por su originalidad y su frescura, destacando la voz poderosa de Demet y la calidad de sus composiciones.
El público por su parte lo recibió con entusiasmo, identificándose con las letras y las melodías. Alma Libre se convirtió en un fenómeno cultural, catapultando a Demet a la fama. Y entonces llegaron las nominaciones. La Academia de la Música, una institución prestigiosa que reconoce el talento en la industria, nominó a Demet en la categoría de Artista Revelación del Año. Imagínense la emoción de Demet, la felicidad de su familia, el orgullo de sus fans. Era la confirmación de que todo su esfuerzo había valido la pena, de que su talento había sido reconocido a nivel profesional. La ceremonia de premiación se acercaba y todos daban por hecho que Demet se llevaría el premio a casa. Era la favorita indiscutible. Demet no podía creerlo. Se sentía abrumada por la emoción y la gratitud. Era un sueño hecho realidad, un reconocimiento a años de trabajo y sacrificio. Llamó a su familia, a sus amigos, a todos aquellos que la habían apoyado en su camino, para compartir su alegría. La nominación al premio de la Academia era la cereza del pastel, la confirmación de que estaba en el camino correcto. Pero aquí es donde la historia se pone fea. Semanas antes de la ceremonia, Demet empezó a notar un cambio en el señor X. Se volvía más distante, más frío, menos interesado en su carrera. Ya no respondía a sus llamadas, no asistía a sus conciertos, no se preocupaba por su bienestar. Demet, obviamente, estaba preocupada. Intentó hablar con él, preguntarle qué estaba pasando, pero el señor X siempre se mostraba evasivo, poniendo excusas y evitando la conversación. El señor X empezó a mostrar un comportamiento extraño. Dejó de asistir a las reuniones, delegó sus responsabilidades en sus asistentes, se mostraba irritable y poco comunicativo. Demet sentía que algo no iba bien, que la relación entre ellos se estaba deteriorando. Intentó acercarse a él, preguntarle si todo estaba en orden, pero el señor X siempre la esquivaba, negándose a hablar de lo que estaba sucediendo. Y entonces, un día, Demet recibió una llamada inesperada. Era un periodista que le preguntaba sobre rumores de un conflicto con el señor X, sobre supuestas diferencias creativas que estaban poniendo en peligro su relación profesional. Demet, sorprendida y confundida, negó los rumores, pero el periodista insistió, alegando tener fuentes confiables que confirmaban la existencia de un problema entre ella y su productor. Los rumores comenzaron a circular por la prensa del corazón. Se hablaba de una supuesta pelea entre Demet y el señor X por el control creativo del álbum. Se decía que Demet quería tomar las riendas de su carrera, mientras que el señor X se negaba a ceder el control. Los rumores eran infundados, pero el daño ya estaba hecho. La imagen de Demet se vio afectada, y la relación con el señor X se tensó aún más. Demet, cada vez más preocupada, decidió confrontar al señor X. Lo llamó, le exigió una explicación. Y ahí finalmente la verdad salió a la luz. El señor X, cegado por la ambición y el ego, estaba celoso del éxito de Demet. Sentía que ella estaba eclipsando su figura, que su talento amenazaba su posición en la industria. En pocas palabras, no podía soportar verla triunfar. La confesión del señor X fue devastadora para Demet. Se sintió traicionada, utilizada, engañada. Descubrió que el hombre que había confiado ciegamente era, en realidad, un ser egoísta y ambicioso, capaz de cualquier cosa con tal de mantener su poder y su influencia. La verdad era cruel y dolorosa, pero Demet sabía que tenía que enfrentarla. ¿Y qué hizo? Pues, aprovechando su poder y su influencia, el señor X empezó a boicotear la carrera de Demet. Difundió rumores falsos sobre ella, saboteó sus presentaciones, manipuló a los medios para que la ignoraran. Y lo peor de todo, utilizó su posición en la Academia de la Música para asegurarse de que Demet no ganara el premio. Movió sus hilos, presionó a los votantes, hizo todo lo posible para impedir que Demet recibiera el reconocimiento que se merecía. El señor X utilizó todos sus contactos en la industria para dañar la imagen de Demet. Contactó a periodistas, a críticos musicales, a directores de radio, para difundir rumores falsos sobre su vida personal y profesional. Saboteó sus presentaciones en vivo, cancelando contratos, presionando a los organizadores para que la excluyeran de los eventos. Manipuló a los medios para que la ignoraran, impidiendo que su música sonara en las radios y que sus vídeos se vieran en la televisión. El señor X estaba decidido a destruir la carrera de Demet, sin importar las consecuencias. El día de la ceremonia, Demet asistió con el corazón roto. Sabía lo que había pasado,
sabía que el señor X había hecho todo lo posible para arruinar su noche. Y efectivamente, cuando anunciaron a la ganadora de la categoría Artista Revelación del Año, el nombre de Demet no fue mencionado. El premio fue para otra artista, una artista con menos talento, pero con más contactos y sobre todo, con un productor más poderoso. La ceremonia fue una pesadilla para Demet. Se sintió humillada, avergonzada, impotente. Vio como otra artista con menos talento y menos méritos, recibía el premio que ella se había ganado con sudor y lágrimas. La injusticia era evidente, pero nadie parecía importarle. Demet se sintió sola y abandonada, rodeada de un mundo superficial y despiadado. La reacción de Demet fue de decepción, obviamente, pero también de rabia, de indignación. Se sentía traicionada, humillada, impotente. Había trabajado tan duro para llegar hasta ahí, había sacrificado tanto por su sueño, y ahora, un hombre, un solo hombre, le había arrebatado la oportunidad de brillar. Demet sintió que su mundo se derrumbaba. Todo por lo que había luchado se había desvanecido en un instante. La decepción era inmensa, el dolor insoportable. Pero en medio de la oscuridad, una chispa de esperanza se encendió en su interior. Demet se negó a dejarse vencer. Decidió que no permitiría que el señor X destruyera su sueño. Después de la ceremonia, Demet rompió relaciones con el señor X. Fue una decisión difícil, pero necesaria. No podía seguir trabajando con alguien que la había traicionado de esa manera. Obviamente su carrera sufrió un golpe. Perdió contratos, perdió fans, perdió oportunidades. Pero Demet no se rindió. Decidió seguir adelante de forma independiente sin la ayuda de nadie. Romper con el señor X fue un acto de valentía y rebeldía. Demet sabía que estaba arriesgando su carrera, pero no podía seguir trabajando con alguien que había intentado destruirla. Perdió contratos importantes, sus canciones dejaron de sonar en las radios, sus vídeos desaparecieron de la televisión. Pero a pesar de las dificultades, Demet se mantuvo firme en su decisión. Estaba dispuesta a empezar de cero con tal de mantener su integridad y su dignidad. Empezó a producir su propia música, a grabar sus propios vídeos, a promocionarse en las redes sociales. Fue un camino difícil, lleno de obstáculos, pero también lleno de satisfacciones. Demet demostró que el talento y la perseverancia pueden superar cualquier adversidad. Poco a poco fue recuperando su público, ganando nuevos fans, demostrando que su música valía la pena. Demet aprendió a ser su propia productora, su propia manager, su propia jefa de prensa. Aprendió a grabar su música en casa, a editar sus propios vídeos, a promocionarse en las redes sociales. Fue un trabajo duro pero gratificante. Descubrió que era capaz de hacer cosas que nunca había imaginado. Y lo más importante, recuperó el control de su carrera. Y hoy Demet sigue cantando, sigue componiendo, sigue luchando por su sueño. No ha olvidado lo que pasó, no ha perdonado al señor X, pero ha aprendido a convertir el dolor en fuerza, la frustración en inspiración. Su historia es un ejemplo de resiliencia, de valentía, de amor por la música. Demet se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la injusticia y la opresión en la industria musical. Su historia ha inspirado a miles de jóvenes artistas a no rendirse ante la adversidad, a luchar por sus sueños, a defender su integridad. Demet ha demostrado que el talento y la perseverancia pueden superar cualquier obstáculo, y que la verdadera recompensa está en seguir tu pasión, sin importar las dificultades. Y esta es la historia que quería compartir con ustedes hoy. Una historia que nos enseña que la ambición y el poder pueden ser destructivos, que la injusticia existe, pero que el talento y la perseverancia siempre encuentran una manera de brillar. En resumen, vimos cómo el talento de Demet fue reconocido, pero como su exproductor, consumido por la envidia, intentó sabotear su éxito, impidiéndole recibir un merecido premio. A pesar de la adversidad, Demet demostró resiliencia y continúa persiguiendo su sueño musical de forma independiente. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que esta historia les haya parecido interesante, que les haya hecho reflexionar sobre el poder de la ambición y la importancia de la perseverancia. Me encantaría saber qué opinan sobre esta historia. ¿Creen que Demet hizo lo correcto al romper relaciones con su productor? ¿Qué harían ustedes en una situación similar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor.
Si les gustó este vídeo, si les pareció entretenido o informativo, por favor, denle like. Me ayudaría muchísimo. Y compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que creen que podrían disfrutar de esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos pronto. Chao, chao.